Todos. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso de la semana pasada, porque no quiero preguntar de qué hablamos y me digan de Primera Tesalonicense. Así que vamos a hacer un pequeño repaso nomás para ver más o menos aquellas cosas que habíamos aprendido en los versículos 4 y 5. Primeramente vimos que el Evangelio tiene poder para transformar vidas. Y para que eso sea una realidad, tiene que haber una convicción de mi parte, reconocimiento de que soy un pecador. Y esa convicción, a su vez, me lleva a un arrepentimiento de mis pecados, y eso luego se transforma en una conversión de que soy de un pecador perdido a un pecador perdonado. ¿Tá? Entonces, y paso a ser, por supuesto, una nueva criatura en Cristo. Y como hemos visto últimamente, muchas veces el mensaje de la palabra de Dios se siembra y cae en diferentes corazones, pero precisamente no quiere decir que siempre va a producir el mismo resultado para cada uno. Recuerden que algunos desechan el mensaje, otros lo ahogan y otros, por supuesto, que lo reciben, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso en mente, ¿no? Y vimos que también sabemos de que somos hermanos amados de Dios. Y qué bueno saber que nosotros somos amados de Dios, que Dios nos ama a nosotros y que por eso también nosotros podemos saber y experimentar lo que es el amor. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero, ¿no? Entonces, no importa lo que te pase en la vida, si tú eres un hijo de Dios, nunca te debes de sentir solo o que te falta amor o que estás desamparado, porque Cristo dijo, nunca te dejaré ni nunca te desampararé, ¿no? Entonces, Dios siempre se va a encargar de que nosotros sintamos el amor de Él también, ¿no? Y bueno, y también se acuerdan que hablamos acerca de una doctrina muy importante. ¿Se acuerdan qué era esa doctrina? Que no sea Santiago. Hablamos de la doctrina de la elección. ¿Tá? ¿Se acuerdan? Entonces, dentro de esa elección es importante saber de que Dios nos ha escogido a nosotros. Antes de la fundación del mundo, Dios eligió precisamente quién serían sus hijos. Y eso también tengo que saber que Dios pensó en mí antes de que yo siquiera supiera quién era Él. Dios pensó en mí. Entonces, y bueno, y precisamente vamos a mirar, Alejandro, si puedes leer Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Muy bien, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos sin mancha, pero también nos escogió en amor. No fue por un mérito propio, por algo que yo hice, que Él me escogió, sino que fue por amor hacia nosotros, por su buena voluntad, que la Biblia nos dice que es agradable y es perfecta. Y también, por supuesto, vimos que nos escogió para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, pero recordemos que me escogió en Cristo. Esa es la clave, ¿no? Entonces, ahí es lo que hemos visto, ¿no? ¿Y a quién escogió Dios? Bueno, miramos el versículo ese, vamos a mirarlo de vuelta, Alejandro, Romanos 1:27. Romanos 1:27, por favor. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer,
Se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Hay otro por ahí que dice que escogió lo débil y lo necio del mundo. Está. Perdón, le erré a la cita, ¿no? Pero Dios escogió lo necio y lo débil del mundo, nos dice, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Pero también a quién escogió Dios, a los que el Padre le ha dado a Cristo, ¿no? Y eso lo vimos en Juan 17, versículo 2. Juan 17, 2, vamos a leer eso, por favor. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Muy bien. Y después también, yo simplemente se los digo, Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y también vimos cómo se muestra el poder de esa salvación. Bueno, no se mostró a través de palabras persuasivas de nuestra parte, personas que nos predicaban el Evangelio de esa manera, sino que se mostró por el poder de la palabra de Dios, que es capaz de cambiar personas, ¿no? El Espíritu Santo de Dios obra en la vida de las personas, primeramente para cambiar corazones y después para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y bueno, y después el Evangelio a su vez empieza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar ante la prueba o la dificultad, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que vimos la semana pasada. Vamos a tener un momentito de oración y nos enfocamos en el pasaje de hoy. Padre Celestial, te agradecemos por este día, te agradecemos por cada uno que ha podido venir a tu casa en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú nos abras la mente y el entendimiento para que podamos recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en el día de hoy. Te pido que podamos ser hijos obedientes y que también nuestra vida pueda reflejar por qué somos hijos escogidos de Dios en esta noche. Guíanos en todas las cosas, apura los pasos de aquellos que de repente vienen en camino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a leer, vamos a estar leyendo, Alejandro, por favor, el versículo 6 al versículo 10. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, Pablo y Timoteo estaban experimentando el poder del Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces, precisamente cuando predicamos, es bueno cuando nosotros experimentamos que Dios está obrando en nosotros mientras predicamos para que la palabra de Dios sea efectiva, ¿no? Traían convicción cuando estaban predicando la palabra de Dios, cuando estaban predicando el Evangelio, ¿no? Y por eso hemos hablado en otras ocasiones también que no solo nosotros como predicadores tenemos que preparar nuestro corazón para predicar la palabra de Dios, sino que nosotros, ustedes como oyentes, también debemos de preparar nuestro corazón para venir a escuchar y estar preparados para el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, cuando Dios está usando su palabra
y al predicador con poder. Entonces es ahí donde Dios comienza a hacer su obra salvadora en aquellos que están escuchando el Evangelio en esa ocasión, ¿no? Y bueno, y ellos tomaron propiedad, tomaron responsabilidad y autoridad proclamando la verdad de Dios con poder. ¿Por qué? Lo hacen sabiendo que, como dice la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Sin embargo, no se trata solamente de hablar con lógica o con palabras persuasivas o hablar con inteligencia o seguir a alguien simplemente porque él es interesante para escuchar o tiene capacidad para retener la atención de alguien o incluso tal vez porque puede manipular de repente a veces las mentes de las personas. John MacArthur dijo, incluso si usted habla la verdad sin el poder de Dios, no logra nada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos la palabra de Dios, necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, para todas las cosas, sin mí nada podéis hacer. Nosotros tenemos que aprender, ya sea si predicamos o cualquier decisión que tomamos en la vida como cristianos, nosotros tenemos que ser Cristo dependientes, ¿no? Porque cuando pensamos que sabemos y no le consultamos a Dios los planes, no le consultamos las decisiones que tenemos que tomar y todas las otras cosas, entonces es ahí donde nosotros nos metemos en problema. Ahora, Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, Segunda Corintios 4, 3 y 4. Alejandro, por favor, si lo podés leer. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Muy bien, este pasaje explica por qué necesitamos el poder de Dios cuando entregamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente está cegada por el pecado y lo mantienen apretado el pecado contra su pecho, pero Efesios nos dice, ¿no? Y nos explica que nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Pero 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Nosotros necesitamos poder. Y otro versículo muy conocido, no lo busquen, yo se los leo. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje poderoso viene del Espíritu Santo de Dios, el cual está energizando al predicador para hacer la obra de Dios con fuerza sobrenatural. Ellos hablaron con confianza, con seguridad, con convicción, con audacia, porque sabían que Dios iba a cumplir los propósitos por los cuales ellos necesitaban predicar fielmente la palabra de Dios. Y bueno, y ahí llegamos al versículo 6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Inmediatamente los patrones de la vida santa comenzaron a reemplazar los patrones de pecado. Y eso es una señal de que hemos sido escogidos, de que hemos sido regenerados, que dejamos de un lado el pecado y lo reemplazamos con cosas santas que agradan a Dios.
Rápidamente comprendieron la necesidad de imitar a los ejemplos piadosos que veían por parte de sus líderes, ¿no? Como no tenían un liderazgo y una iglesia que recién se estaba formando, entonces miraban a aquellos que estaban allí dando el ejemplo no solo en la enseñanza, sino con sus vidas también. Y bueno, nosotros también tenemos que entender que nosotros somos copias fieles de lo que es Cristo, ¿no? Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿no? Entonces, lo que ahora vivo, lo vivo a través de Él que se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Entonces, ya no vivo yo para mí, Cristo vive en mí, y eso tiene que cambiar todo acerca de mí, porque tengo a alguien que vive adentro de mí, que es santo, y que me ayuda y que me va a empujar a que yo sea santo también, y que viva de una forma que le agrada a Él. Ahora, no lo lean, pero 2 Corintios 5:17 nos dice que somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tenemos que ser imitadores de Cristo en santidad, en amor y a veces hasta en sufrimiento también. Cuando conocemos genuinamente a Cristo, entonces ahí es donde comienza el proceso de santificación en nuestra vida. Comenzamos a sacar aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios y las reemplazamos con aquellas cosas que sí le agradan a Dios. Y por eso es que Jesús dijo, ¿no? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, ¿no? Dios no te va a pedir algo que Él no es, ¿tá? Entonces, los creyentes estaban experimentando una intensa presión, una persecución, pero nunca perdieron su fe ni el gozo del Espíritu Santo en su vida. Alejandro, ¿qué dice 2 Timoteo 3:12? 2 Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Muy bien, tenemos que entender eso, ¿no? Si nosotros estamos haciendo algo bueno para el Señor, de alguna manera vamos a recibir algún tipo de persecución. No quiere decir que siempre nos van a amenazar con quitarnos la vida, pero puede ser que se van a burlar de nosotros, puede ser que nos van a hacer la vida imposible en el liceo, en el trabajo, en el vecindario, porque somos creyentes, todas esas cosas, ¿no? Va a haber algún tipo de persecución, porque si no estamos haciendo nada, nadie nos va a molestar. Si no vivimos de una forma diferente a la que vive el mundo, no tienen nada de qué quejarse, ¿no? Entonces tenemos que entender eso, ¿no? ¿Qué dice Romanos 14:17, Alejandro, por favor? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es gozo también, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender, por eso la palabra de Dios nos dice, estad siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo nuestro como cristianos no depende de qué me pasó hoy, si me levanté bien o me levanté con la pata equivocada, o dormí bien o dormí mal, o Peñarol ganó o perdió, porque está, ¿no? Pero justamente, ¿no? El gozo depende de lo que Cristo ya ha hecho en mí. Por eso tengo que tener gozo. ¿Por qué? Porque yo merecía ir al infierno y sin embargo Cristo murió por mí. Entonces, Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Podían cantar cuando estaban presos por causa de Cristo en la cárcel,
estaban ahí y sin embargo podían cantar alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque sabían de que Dios estaba en control de todas las cosas. Y en el medio de esa circunstancia podían encontrar el gozo y podían cantar alabanzas al Señor, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en eso, de repente dice, yo no sé si podría hacer eso, ¿no? De repente estaría ahí, sáquenme, ¿no? Pero sin embargo ellos pudieron encontrar el gozo en esa situación. Ahora, anoté aquí algunas áreas en que nosotros podemos ser imitadores de Cristo, ¿no? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? ¿Somos mansos y humildes? Nos falta mucho todavía, ¿no? La Biblia también nos dice acerca de Cristo, nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Él dio su vida por nosotros. Él fue traicionado por Judas y a pesar de que sabía antes de la fundación del mundo lo que iba a pasar, lo puso allí en el lugar de privilegio, lo puso allí como el tesorero de los discípulos y sin embargo fue traicionado y tuvo que experimentar esas cosas, pero no lo vimos reaccionar mal en ningún momento. Fue negado por Pedro, pero después lo fue a buscar y le dio también otra oportunidad. Nos deberíamos estar muy contentos de que tenemos un Dios de segundas y terceras oportunidades. También vemos que el resto de los discípulos desaparecieron, pero él también lo fue a buscar. Lo insultaron, la gente, lo escupieron, lo azotaron, hasta que fue desfigurado, le clavaron una corona de espinas. Y todo esto sabiendo de que lo mataron por mi culpa. Y por la tuya. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos esos ejemplos y mucho más que podríamos poner, deberíamos imitar nosotros. ¿Por qué? Porque la gente se va a burlar de nosotros. La gente nos va a traicionar, la gente nos va a hacer daño y muchas cosas más. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, podemos reaccionar como Cristo reaccionó, ¿no? Después el versículo 7 dice, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Se convirtieron en una reproducción exacta de sus líderes, pero también de Cristo, para que todos lo siguieran, ¿no? Se convirtieron en un cristiano modelo que es un fiel reflejo de Jesucristo. No lo busquen, pero 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. La pregunta es, cuando la gente mira tu vida o mira la mía, ¿ven a Cristo? ¿Ven un verdadero reflejo de lo que debe de ser un cristiano? ¿O hay cosas en mi vida que yo sé que tengo que arreglar porque no reflejan lo que es Cristo? ¿No? Su comportamiento honraba y exaltaba a Dios.
Alejandro, ¿qué dice Filipenses 1:27, por favor? Filipenses 1:27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Un comportamiento digno del Evangelio. ¿Cómo es tu comportamiento? No solamente cuando todos te ven, ¿cómo es tu comportamiento cuando no te ven? Teniendo en cuenta de que Dios siempre te ve. Entonces, tenemos que tener un comportamiento digno del Evangelio. También, para ilustrarlo específicamente, los tesalonicenses estaban entre los creyentes que Pablo citó a los corintios como modelo por sus ofrendas y su mayordomía financiera. Vivían en extrema pobreza, probablemente debido a todo lo que soportaban, la persecución, pero no obstante, daban con sacrificio para ayudar a los creyentes que tenían necesidad en Jerusalén, ¿no? Qué bueno es ver cuando la gente, incluso que no tiene mucho, da con alegría. La palabra de Dios dice, Dios ama al dador alegre. No tenemos que tener mucho para ser dadores alegres. Tenemos que dar con sacrificio, porque así cuando damos de esa manera, con ese tipo de gozo y alegría, también estamos demostrando de que Cristo nos ha elegido también para que seamos sus hijos. Versículo 8 dice, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas las partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Hay un fuerte y un intachable testimonio, que no tenían que decir más nada, solo tenían que mirar lo que hacían estos hermanos de esta pequeña iglesia y sabían lo que Dios quería que hicieran. Tenían un sincero deseo de obedecer la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tienes tú o tengo yo un sincero deseo de obedecer la palabra de Dios? Por eso la Biblia nos pide que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hay un sentido de urgencia para ellos de cumplir la gran comisión de llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Y acá el Evangelio se proclama con denuedo, con valentía, como una trompeta para que todos presten atención y escuchen sin distraerse, porque el mensaje que estaban diciendo y hablando y dando era sumamente importante. El Evangelio no está siendo endulzado, sino que está siendo proclamado valientemente, sin temor y sin vergüenza. Y muchas veces, ¿cuántas veces hemos tenido oportunidades de hablar a alguien acerca de Cristo y nos da vergüenza, ¿no? Porque ¿qué van a decir si yo les digo que soy cristiano? ¿Qué van a decir si les digo que voy a la iglesia y que no voy acá o acá porque soy cristiano y sé que Cristo no quiere eso para mí? Y bueno, y a pesar de ser una nueva pequeña iglesia, su reputación era muy conocida porque ellos tenían un gran alcance, ¿no? ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4? Segunda de Tesalonicenses 1, 4. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Muy bien, ¿no? Era conocida esa iglesia
por el amor que tenían, por lo que soportaban y cómo eran también en la proclamación del Evangelio, ¿no? Me pregunto, ¿por qué es conocida nuestra iglesia en la comunidad? De repente no sabemos la respuesta, pero en lo que concierne a cada uno de nosotros, tenemos que vivir de una manera, cosa que cuando nos identifiquen con la iglesia, podamos dar un buen testimonio de por qué somos hijos de Dios y esta comunidad quiera tener lo que nosotros tenemos en Cristo. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tenían una lealtad para someterse por amor a Cristo. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Vamos a leer, Alejandro, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. 2 de Corintios 3, 16, por favor. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Muy bien. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Nosotros ahora podemos ver justamente con claridad la verdad de Dios. Podemos entender la palabra de Dios con claridad. Ya no tenemos ese velo. Hicimos un giro completo. Tenemos un nuevo amo. Se convirtieron de ser esclavos de diferentes ídolos que eran falsos y estaban muertos, a ser un esclavo del Dios verdadero. Pero no porque los obligaron, sino por decisión propia, ¿no? Un verdadero cristiano vive para someterse y obedecer a Dios por fe, sin dudar de quién está sirviendo, ¿no? Entonces, y sin cuestionar los motivos por los cuales debemos de obedecer. Dios cambia nuestra voluntad de modo que ahora deseamos servirle a Él y no a nosotros mismos como antes. Y lo hacemos voluntariamente. Lo hacemos por amor a Cristo. Al momento de salvación te convertiste de amar a ídolos a amar a Dios. Te convertiste de estar muerto a servir al Dios vivo. Te convertiste de lo falso a lo verdadero. De dejar de servir al diablo para empezar a servir al único Dios verdadero. Qué bueno es ver los cambios que solamente Dios puede hacer en nosotros. Y por último el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿no? Acá vemos el poder precisamente de la resurrección de Cristo. El creyente verdadero anhela el regreso de Cristo y sabe que allí se completará y se satisfará el propósito eterno de Dios para librarnos de la ira venidera. Tenemos que estar listos a la espera de Cristo y su regreso por nosotros. Es necesario precisamente de que anhelemos con toda nuestra alma ese día que podamos verle cara a cara, ¿no? Y ya que mencionamos eso, ¿estamos preparados para ese día? Si fuera hoy, ¿estamos preparados para estar en su presencia? De repente hay cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida, ¿no? Alejandro, ¿qué dice 2 de Timoteo 4:8, por favor? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Muy bien. ¿Amamos la venida de Cristo? ¿Nos estamos preparando para ese día? Si Él regresara hoy, ¿qué nos encontraría haciendo? ¿Algo útil para su gloria? Él viene para liberarnos de la ira venidera, liberación del pecado, liberación del infierno, del castigo eterno y de la separación de Dios. Él nos libera de todas esas cosas. ¿Has aceptado tú a Cristo como tu Salvador personal? ¿Has aceptado el regalo de Dios para tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar de lado tu pecado para seguir y servir al Dios vivo? Espero que sí, que ese sea el deseo de tu corazón. Si no has hecho eso todavía, hoy puede ser el día de salvación. Nos encantaría poder hablar contigo de eso en esta noche, si esa es tu condición, pero queremos que realmente tú medites en lo que hemos escuchado esta noche y que el Señor abre a nuestros corazones. Vamos a terminar con un momentito de oración. Padre Celestial, te agradecemos por este día, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos que en ella encontramos precisamente todo lo que necesitamos para ver las características de aquellos que han sido escogidos por ti. Aquellos que aman tu venida, aquellos que predican tu palabra con denuedo, aquellos que son de buen testimonio para otros, aquellos que buscan cada oportunidad para hablar de ti, para obedecer tu palabra, para seguirte a ti sin ningún tipo de dudas y muchas cosas más. Te pedimos que si hay alguien aquí en esta noche que todavía no ha puesto su fe y su confianza en ti, que hoy pueda ser el día de salvación. Te damos gracias por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.